Normalmente ustedes y yo escuchamos que María es la esposa de José. Sí, que José es el esposo de la Virgen María. Así como ustedes y yo escuchamos de que Jesús es el hijo de José. José es el papá de Jesús. Hoy vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre este particular. Yo quiero que observemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 33, la Biblia nos viene a decir de quién es hijo Jesús. Y entonces tenemos una confusión de quién será hijo. Comencemos bien de quién es hijo Jesús para ver de quién es esposa María. Dale. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. ¿Quién? El padre y la madre de Jesús se quedaron asombrados de lo que se decía. Caramba, ¿quién será ese padre? Miren el versículo 48, de ahí mismo, de Lucas 2:48. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Según la Biblia, ¿quién es el padre entonces de Jesús? José. Ahora pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que el padre de Jesús es José? No, pero lo dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que Dios es el Padre. Entonces, ¿cómo hacemos? Jesús tiene dos padres. Por ejemplo, miremos en Lucas capítulo 1, versículo 32. 1:32 de Lucas. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. El Dios Altísimo. Entonces su padre, por un lado dice que José es su padre, y por otro lado dice que Dios es su padre. Y aquí en el versículo 32 dice que es padre Dios y que es padre José. Vuelva a leer el 32. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David. Como su antepasado. En esta traducción dice como su padre David, que significa lo mismo. Pero escuchen, la pregunta entonces se torna: ¿quién es el papá de Jesús? Y si no es José, ¿por qué la Biblia muestra que José es el padre de Jesús? Yo quiero aclarar este tema para poder mostrar quién es el esposo de María. Mire, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los cristianos, Dios es el Padre de Jesús. Pero resulta que cuando Jesús vino al mundo, no existía el cristianismo, era el judaísmo, los judíos, y existían también los paganos. ¿Iban a creer que Dios era el Padre de Jesús? Tenía que haber un representante, a alguien que se presentara como el papá de Jesús, como el Padre. Ahí está la función de José. José es el padre de Jesús, humanamente hablando. Espiritualmente hablando, divinamente hablando, ¿quién es el papá? Dios. Ahí mismo cuando en Lucas capítulo 2,
versículo 48 que estábamos leyendo, le dice, tu padre y yo te andábamos buscando. Él responde en el 49, Lucas 2:49. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces le dice, tu padre y yo te andábamos buscando. Y le dice, ¿por qué me andaba buscando? ¿No sabe que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Está haciendo la diferencia aquí. El Padre verdadero es Dios, pero ante los hombres hay otro Padre que se llama José. Entonces, ¿cómo nombramos nosotros a José? Padre putativo de Jesús, Padre adoptivo de Jesús. Pero el Padre verdadero de Jesús es Dios. Ahora, vamos a ver, si el Padre de Jesús es Dios y la Madre de Jesús es María, ¿cómo fue eso si José era el esposo de María? ¿Qué pasa cuando un hombre, mirémonos en el plano humano, qué pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios, aunque humanamente aparezca ante los hombres como la esposa de José. Como Dios es el Padre de Jesús, aunque humanamente aparezca ante los hombres que el Padre de Jesús es José. Que José es el Padre adoptivo de Jesús y el esposo adoptivo de María. Y vamos a tratar de ver que María es la esposa de Dios. Y entonces, ahí vamos a responder una de las grandes preguntas que nos hacen los protestantes. Los protestantes nos hacen una pregunta. ¿Cómo es que María es virgen si tenía a José como esposo? Claro, si usted lo mira desde el punto humano y usted comienza a pensar desde el punto humano, José es el papá de Jesús, José es el esposo de María. Lo más lógico que un esposo tuviera relaciones con su esposa, eso es lo más lógico, y eso no era malo. Dentro del pueblo judío, ¿quiénes podían tener relaciones sin cometer pecado? Los esposos, no había ningún problema. Y si José era esposo de María, podían tener relaciones, no había ningún problema, no había pecado. Pero ¿por qué nosotros, los cristianos católicos, decimos que José no tuvo relaciones con María? Es más todavía, ustedes recuerdan que allá en Lucas 2:41 recuerdan que dice que lo encontraron en el templo perdido en medio de los doctores. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y ahí estaba José con María. Ahora le pregunto a los esposos, ¿usted sería capaz de pasar 12 años con su esposa viviendo bajo el mismo techo? El cholo, ella chola y la cacha chola, siendo su esposa y naná y naná. ¿Cómo se explica que José tuviese 12 años con María bajo el mismo techo, en la misma casa? ¿Por qué no tenían relaciones? Esa es la forma de pensar de los protestantes. Y esa es la manera de engañar al católico. Y el católico comienza a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y dice, oh, sí es verdad. ¿Cierto? Claro. En la iglesia católica me tenían engañado. Ahora descubro la verdad. Acabo de conocer la luz. Y comienza a temblar. Y dice, oye, sí es verdad.
Yo quiero mostrarles a ustedes que las Sagradas Escrituras va a mostrar a José no como el esposo real de la Virgen María y no como el padre real de Jesús, sino como alguien que se encarga del Hijo de Dios y de la esposa de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante, para poder explicar por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios. Y además, para explicarle a los protestantes por qué María no tuvo relaciones con José, por qué José no tocó a María, habiendo compartido con ella 12 años en la misma casa. ¿Cuál fue el detalle? A ver, escúchenlo. El origen. Mientras ellos la encuentran, necesito por favor 2 parejas, 2 hombres y 2 mujeres. Aló, allá. Por Gracias. favor, pase para acá, 2 hombres y 2 mujeres, pase para acá. El origen de Jesucristo fue este. El origen de Jesucristo fue este. Pongan cuidado cómo fue el origen de Jesucristo. Aquí viene una mujer, María. aquí viene un hombre, falta otra parejita. A ver, aquí hay una María. parejita. Ah, déjenme un segundito. Otro hombre y otra mujer, uno que se considere hombre. Venga para acá, Leo, que se considera hombre. Y otra mujer, venga. Ajá. Y por ahí, a ver, necesitamos otro que se considere hombre. ¿Habrá otro hombre por ahí? Ah, sí, allá hay otro, venga, allá hay otro. Bueno. Aquí tenemos, ahora sí, el origen de Jesucristo es de esta manera. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. ¿A usted no le parece curioso que la Biblia va a presentar en las 2 partes, que es Mateo y Lucas, nunca va a presentar que María y José estaban casados? Tanto Lucas 1:16, 1:26 que leíamos hace rato, dice que el ángel se le apareció a María, a la Virgen, a una mujer desposada con un hombre llamado José. Entonces no estaban casados. José y María no estaban casados, estaban comprometidos en matrimonio. Eso se llamaba desposorio. Voy a tratar de explicarle lo que era desposorio. Desposorio es lo que existía antes del noviazgo. Para los que no saben qué es el noviazgo era lo que existía antes del noviazgo con derecho. Para los que no saben qué era el noviazgo con derecho, es lo que ahora se llama amigos con derecho. Pero en aquel tiempo no era así, en aquel tiempo era desposorio. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos en matrimonio, no existía el noviazgo porque la mujer no era la que buscaba al marido, sino era el papá y la mamá quien le buscaba al marido a su hija. Y luego, como la mujer no valía nada, pues entonces la vendían o la cambiaban porque la mujer no era considerada nada. Estaba en desposorio. ¿Por qué en desposorio? Ella estaba en su casa porque todavía era una niña. Se comprometía al matrimonio desde niña. Y él estaba en su casa esperando que la niña pudiese formar un hogar. Estaba en desposorio. Pero antes que vivieran juntos. Antes de que vivieran juntos no significa antes que tuvieran relaciones juntos, sino que el desposorio era, ella vivía en su casa y él vivía en la de él. Y antes que vivieran bajo el mismo techo, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Quedó embarazada. ¿Qué es lo más lógico cuando José se da cuenta que María está embarazada? José, su marido, que era un hombre justo, no quería denunciar públicamente a María,
decidió separarse de ella en secreto. ¿Por qué José no quiso dejar a María así públicamente, sino en secreto? Porque había una ley que decía que si la mujer le era infiel al marido o al que iba a ser su marido, tenía que morir apedreada. Entonces aquí yo quiero poner la comparación para que ustedes me entiendan. La ley decía, vamos a ponerle ejemplo. Vamos a poner el ejemplo aquí estos dos. José, que ya era mayorcito, con una muchachita de 12 años, 13 años. Estaban en desposorio. Estos ya, ustedes ven la carita los dos, ya están casaditos. Estos no van a estar que desposorio todavía, no, están en casaditos ya, están en el matrimonio. Y démelo aquí a un lado. Observen. Estos que están casados, si esta señora un día llegara a montarlo en los cachos con ¿verdad? Entonces, si quedaba preñada de él, ¿qué decía la ley? Que la tenían que matar a piedra por adúltera. La única manera para que no la mataran era que este señor le criara el chino a este. Y macho que se respeta no le va a criar chino a otro. No. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínense que tenían que matar la piedra y la mujer moría piedra. Si él no quería criarle el chino a él, pero tampoco la quería que la mataran, entonces él hacía algo muy sabio. Se iba. Se va en secreto, la deja. ¿La van a matar? No, porque la gente no va a decir que fue que le montó cacho con este. La gente va a decir, mira el Leo, preñó a la mujer, vagabundo ese, y se fue. Pero no mataban a la mujer, ella no era culpable, porque fue supuestamente de su marido. No había más opción. Esto era la pareja cuando eran casados. Siéntese, gracias. Venga para acá usted. En el caso de José y María, no era este ejemplo, porque en el caso de José y María no eran casados, estaban comprometidos en matrimonio. Entonces la ley decía lo mismo. Si esta muchachita que está comprometida en matrimonio con él, le monta cacho con este, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? Hay que matar la piedra. Para que no la maten a piedra, lo mismo que el otro. Que este señor le críe el chino a este. Y eso no lo iba a aceptar a los hombres machistas de aquel tiempo. En aquel tiempo los hombres eran machistas. En este tiempo no, pero en aquel tiempo sí. En este tiempo los machistas son las mujeres. Capten. Si le monta cacho con él, te tiene que matar a piedra. Para que no la mate a piedra, tiene que criarle el chino a este. Hay una segunda alternativa. Estuvo con él, quedó embarazada. José la ama, no quiere que la mate a piedra. Está la segunda opción. Se va, la deja, y este como es irresponsable, se queda ahí. No la van a matar. ¿Por qué no la van a matar? Porque van a decir, ay, mira José, ¿se acuerda que José agarró la maleta para irse? José la preñó y se fue. No la matan. Quedó rayado él, pero ella no. Pero aquí había una tercera opción. Y la tercera opción era, como no son casados, por eso ustedes verán que la Biblia recalca que no eran casados, que estaban en desposorio. Había una tercera opción, que como no eran casados, este hombre que la preñó, dice, yo a esta mujer no quiero que la maten. A mí me cayó bien esa mujer y yo quiero que sea mujer mía. Yo no voy a permitir que la maten. Yo voy a dar la cara. Entonces, cuando
se descubría que la mujer estaba embarazada, aparecía este señor y decía: el niño que está en la barriga, hijo mío es, y yo doy la cara por el niño, yo soy el papá de ese niño, por tanto a mí me pertenece el niño y también la mamá de ese niño. Como no eran casados, fácilmente podía venirse con él. Tenía que pagar lo que se llama la dote, tenía que dar un precio, tenía que pagar algo. Se venía con él era el papá del niño, automáticamente la mujer pasaba a ser su esposa y este quedaba latiéndole a la luna, a harina de otro costal. Pero puede ser que este señor, picado con aquel, un día dice: así como él me la quitó, lo que es igual no es trampa. Y si él viene a acostarse con ella, le está quitando la mujer a este que ya él pasó a ser su esposo, porque él reclamó a su hijo y a su esposa, y estaría cometiendo pecado de adulterio. Y ese pecado era castigado por Dios, prohibido por Dios. No cometerás adulterio. Ahora yo quiero que ustedes comprendan por qué José no tuvo relaciones con María y la respetó. Pongan cuidado, vuelva acá José con María y véngase usted para acá. Voy a leer el capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Ustedes van a observar que José no tuvo relaciones con María por un motivo muy importante que la Biblia lo refleja. Pongan cuidado cómo lo dice la Sagrada Escritura para que ustedes crean en que María es la esposa de Dios. Pongan cuidado. Bueno, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. No eran casados, ¿se acuerdan? Entonces, si no eran casados, podía el otro reclamar a su hijo. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Entonces no es por José, sino aquí actúa el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces ella queda embarazada, tiene un hijo y no es de José. Como no es de José, tienen que matarla. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. En secreto. No la quiere matar, pero tampoco le quiere criar al chino al otro porque José pensó que era un cachito. Siga. Ya había pensado hacerlo así. Ya había pensado hacerlo así. Cuando un ángel del Señor... ¿Un ángel de quién? Del Señor. Es un ángel del Señor, de Dios. Se le apareció en sueños y le dijo... Escuchen. Dale. José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? El Señor mandó un representante suyo a decir que el niño que estaba en el vientre era por obra del Espíritu Santo. Le está diciendo que él da la cara por el niño. Y cuando el papá del niño daba la cara por su hijo, pasaba a ser el papá del niño y pasaba a ser el esposo de la mujer. Y el que se iba a casar con la mujer quedaba como harina de otro costal. José ya no tenía nada que ver, porque
ella pasaba a ser la esposa del Señor. El niño era el hijo de Dios. Dios pasaba a ser su esposo, ella su esposa. José, harina de otro costal. Pero Dios le manda una tarea a José, ponga cuidado. María tendrá un hijo. María le dice a José, por medio del ángel, María tendrá un hijo, que es el del Señor. Y le pondrás por nombre Jesús. Y tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué le está diciendo? Que el hijo no es de él, pero que Dios le está dando una misión, ponerle el nombre al niño. Y ahora pregunto, ¿ustedes saben quién era el que le colocaba el nombre al niño? Acuérdense cuando Zacarías, que Zacarías quedó mudo, ¿le podían poner el nombre al niño? No, porque Zacarías no podía hablar, le dieron una tablilla y escribió, Juan es su nombre. ¿Quién le colocaba el nombre al niño? El papá. Cuando Dios le dice a José, y tú le pondrás por nombre Jesús, ¿qué le está diciendo en castellano? Que José va a figurar ante los hombres como el papá de Jesús. Y por eso la gente decía que era hijo de José, el carpintero, porque José figuraba como el papá del niño y figuraba como el esposo de María. Pero pregunto, ¿José sabía o no sabía de quién era el hijo? ¿Sabía o no sabía quién era el esposo de María? Sí. Y él sabía que quitarle el esposo a otro era adulterio, ¿sí o no? Y si le quitaba la esposa a Dios, ¿cómo sería la cosa? Los tiros eran al pecho. Por eso José tuvo que calársela con María y na. Porque era harina de otro costal. ¿Me captan la idea? Ahora mire cómo lo dice, gracias. Ahora mire cómo lo dice allá, para que ustedes lo observen mejor, cómo lo dice allá Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Pongan cuidado, vámonos despacio. pero Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, Dios, aquel que reclamó al niño, ¿se acuerda que lo reclamó? Dios envió a su hijo, entonces Dios es padre. Vamos a ver, Dios es padre, envió a su hijo. Pero vamos a ver dónde engendró Dios a su hijo. que nació de una mujer, Ahí está, Dios quiso que su hijo naciera de una mujer. Entonces pregunto, si el Hijo de Dios fue engendrado en una mujer llamada María, en su vientre, y Él es el papá, y ella es la mamá, ¿qué pasa a ser ella con respecto al papá del niño? Esposa. Vuelvo a repetir. cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer, Que nació en una mujer. Dios quiso tomar a una mujer como esposa para ser la madre de su hijo. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32. Léalo desde el 30, léalo desde el 30. El ángel le dijo, Pongan cuidado lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, María, María, no tengas miedo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. porque tú gozas del favor De Dios. de Dios. Mire, esta traducción, me encanta como dice esta traducción, dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, o tú gozas del favor de Dios. ¿Quiere que se lo traduzca en castellano? ¿Qué significa tú gozas del favor de Dios? ¿O qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quiere que se lo diga en castellano? Sí. Dios se ha
enamorado de ti. Dios ha puesto los ojos en ti. Ahora comprenden por qué Gálatas 4:4 dice, llegada a la plenitud, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Dios puso los ojos en una mujer para que ahí naciera su Hijo. Entonces Dios quiso tomar por esposa a una mujer para que de ahí naciera su Hijo. Entonces María es la esposa de Dios, pero José pasa a ser el representante en la tierra de María, porque Dios se lo encargó, y también del niño. Ahora ustedes comprenderán con más facilidad por qué la Biblia solamente habla de José al comienzo. ¿Por qué José no vuelve a aparecer? Porque José era simplemente una figura allí, pero Dios era el que iba a actuar. Por eso ustedes verán que José no aparece en los evangelios después. José listo, llegó hasta ahí, llegó hasta cuando dice que tenía 12 años, y eso cuando le dijeron, tu padre y yo te andábamos buscando, y dijo, ¿y no sabía que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Lo último fue cuando Jesús dijo que el padre de él no era José, sino era Dios. Ahí entonces cuando José, en las Sagradas Escrituras, deja bien claro que el esposo de María no es él. Por eso no continúa a lo largo de la vida de María. Que el padre de Jesús no es él. Por eso José se fuma, porque ni siquiera dice nada de él. Se fumó. No apareció por ningún otro lado. Porque José venía a hacer algo importante. Lo importante era que ante los hombres, María y Jesús tuviesen un representante. Que apoyara lo que nosotros conocemos como el matrimonio aquí, a algo social, a algo ante los hombres, para que pudiera venir el Mesías y no ser asesinada la madre y ser asesinado el hijo. Al matar la madre también asesinaban al hijo. Entonces Dios utilizó como instrumento a José. Por eso ustedes verán, hermanos, ustedes verán a San Lucas. Ustedes verán que San Lucas, todo el discurso de la Virgen María, que lo leímos esta mañana, lo que el ángel le anunció a María, José no aparece por ningún lado. Ahora ustedes verán por qué San Mateo, que es el que está hablando de José, San Mateo es el que dice que José fue el que se le apareció, el ángel se le apareció fue a José y todo esto. Ahora ustedes comprenderán por qué en el capítulo 1, donde habla de que fue a José, de 1:18 en adelante, ustedes verán que en el capítulo, ya ahí mismito, en el capítulo 2, versículo 11, ya José va perdiendo fuerza. En Mateo capítulo 2, versículo 11, ya vamos a encontrar a Jesús solo con María. Luego entraron en la casa. Cuando se refiere a los reyes magos que vinieron de Oriente a visitar al niño, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Y vieron al niño con María su madre. ¿Y José? ¿Por qué José no? Porque el padre no es José. Porque el esposo no es José. Y recuerde, hermanos, recuerden, ¿a quién representaban esos reyes que venían de Oriente? A todas las naciones que vendrían de todas partes del mundo. Y todas las naciones que vendrían de partes del mundo iban a encontrar al Hijo de Dios con la esposa de Dios. Y José ya había cumplido su misión. Ya había cumplido su misión, que era representar al niño y representar a la madre. Pero entonces María es la esposa de Dios. Y por eso José la respeta. Y por eso, ahora, si Dios puso los ojos en María y la tomó por esposa, ¿cómo es que un protestante se atreve a decir que María es una prostituta? Ahora pueden comprender el pecado de aquellos que dicen que María tuvo hijos de José, de Alfeo, de Zebedeo y del soldado romano.
No saben con quién se están metiendo. Se están metiendo con la esposa de Dios, Padre. Y se están metiendo con la madre de Dios, Hijo. Y con el templo del Espíritu, Dios, Espíritu Santo. ¿No saben con quién se están metiendo? ¿Por qué nosotros respetamos a María? ¿Por qué la amamos? Porque todo un Dios puso los ojos en ella para que de ella naciera el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios.